Listo. Vamos a hablar ahora entonces del diagnóstico y la valoración como tal del asma. En cuanto al diagnóstico, digamos que el diagnóstico, los factores que se requieren están incluidas en la definición que mencionamos en un principio. Nosotros hablamos de que habían unos síntomas variables y una obstrucción variable del flujo. Y esos van a ser los dos componentes del diagnóstico. ¿Listo? El primero que vamos a tener son los síntomas variables, que son los cuatro que menciona la Gina, que ya habíamos hablado, y que van a estar relacionados con cambios exposicionales, atopía, todo lo de los síntomas de intercrisis que hablamos y demás. Y por otro lado vamos a tener la obstrucción variable de la vía aérea. ¿Cómo vamos a determinar que hay una obstrucción de la vía aérea? Pues con la espirometría, ya lo habíamos dicho, ¿no? Un FEP1 sobre FS menor a 0,7. Pero para hablar de que hay una variabilidad, tenemos que demostrar que esa obstrucción responde al broncodilatador. Y se dice que responde al broncodilatador cuando después de la administración del salbutamol, el paciente recupera 12% y 200 mililitros en FEP1 o FBC. ¿Listo? Aquí digamos que hay una contrariedad porque realmente cuando uno lee UpToDate, los reviews del Lancet, cuando lee Gina, hablan solo del FEP1. Sin embargo, hay muchos doctores que incluyen el FBC dentro de la lectura como tal del post broncodilatador, de la respuesta al broncodilatador. Realmente no sé de dónde sale el FBC, pero es algo que está como bastante aceptado y que mucha gente lo utiliza. Yo me quedaría con el FEP1 porque es el que está como tal en la literatura, pero les pongo el FBC porque muchos doctores lo utilizan. ¿Qué es lo que pasa? Hay pacientes en los cuales digamos que no fue que nos llegó solo con los síntomas, hay variables y le hicimos un diagnóstico ambulatorio del asma, sino que llegó con una crisis tremenda. Entonces claramente ese paciente no vamos a dejarlo sin medicamento para hacerle una espirometría o no se le va a hacer una espirometría durante su crisis, sino que el paciente se le da manejo y usualmente queda ya con manejo ambulatorio. Entonces cuando va a hacerse la espirometría no suele tener la respuesta que tendría si no hubiera estado expuesto recientemente o no estuviera en manejo como tal para su patología obstructiva. En estos pacientes usualmente lo que se hace es solicitar un PEF. El PEF es el flujo expiratorio pico, perdón, que se mide con un pico flujómetro. Entonces el paciente todos los días, dos veces al día idealmente, sopla lo que más pueda en el pico flujómetro y escribe en una hoja cuánto le da su flujo expiratorio pico. Si entre el día, en esos 7 días que lo hace, hay una variabilidad mayor al 10%, se habla de que eso cuenta como una obstrucción variable de la vía aérea. Y por otro lado está el paciente que mejora como tal con los medicamentos. Si mejora con los medicamentos, digamos que uno puede considerar que tiene una obstrucción variable del flujo. La severidad de la obstrucción en el asma usualmente se suele medir con el FEB1. Se dice que si está entre 70 y 80 es leve, si está entre 50 y 70 es moderada y si es menor a 50 se dice que es severa, ¿no? Pero pues eso no se usa tanto la verdad y no tiene una implicación tan importante para hacer la valoración y el manejo integral del asma. ¿Qué otros exámenes se pueden solicitar a los pacientes asmáticos, pero que no se tienen que solicitar de rutina? Por favor, que eso quede clarísimo, no se solicitan de rutina. Pruebas sanguíneas como la IgE, eso se solicita más cuando uno está pensando en un manejo con un anticuerpo monoclonal contra la IgE como el omalizumab. Eosinofilia, porque si uno tiene un paciente que digamos no queda muy claro si el diagnóstico es de asma, tiene un gran componente que haga sugerir algo eosinofílico, pues digamos que se puede como tal determinar y algunos dicen que si es mayor al 15% se deben buscar diferenciales, pero aquí que quede claro que realmente el porcentaje no es algo tan útil. Si algo importante uno se tiene que llevar en la lectura del cuadro hemático en un paciente en medicina interna es que uno usualmente no ve los porcentajes. ¿Por qué? Digamos que ustedes le llegan un cuadro que les dice neutrófilos del 95%. Entonces uno dice, pucha, infección bacteriana, yo no sé qué tal. Pero si ustedes se ponen a ver el diferencial, esos neutrófilos absolutos de 95% realmente solo son 95 células de neutrófilos porque el paciente tiene 100 leucocitos. Tienes una neutropenia terrible, o sea, ¿cuál antibiótico para una infección? Sino que más bien el paciente hay que prevenir de que se vaya a infectar por esa inmunosupresión tan severa que tiene. ¿Listo? Entonces por eso los porcentajes no son tan fiables. En el caso de la eosinofilia, hablamos de eosinofilia cuando tiene un conteo absoluto de neutrófilos mayor a 500 células. E idealmente hay que buscar diferenciales en el asma cuando es mayor a 1000, sobre todo mayor a 1500, que es lo que se conoce como hipereosinofilia. ¿Listo?
Pruebas de alergia en el paciente que pues se le sospeche para ver si hay algo que se puede hacer de manejo no farmacológico, evitar los alergenos y demás. Y la radiografía de tórax solo ante síntomas atípicos, que eso quede claro, paciente asmático no hay que tomarle radiografía de tórax. Mucha gente cuando llega un paciente con una crisis asmática le pide una placa de tórax y no. Hay un estudio en el cual a los pacientes con crisis asmática que les tomaban placa de tórax había un mayor número de inicio de antibióticos que realmente no se deberían de haber iniciado en los pacientes con placa de tórax que a los pacientes que no le tomaron placa de tórax. Y la razón de esto es que veían alteraciones no específicas en la radiografía y para curarse en salud y el por si las moscas le ponían antibióticos a esos pacientes y realmente nunca no tenían la gran mayoría de requerimiento de uso antibiótico. Entonces, ¿por qué no le van a tomar una placa de tórax? Porque la placa de tórax les va a salir así, con signos de hiperinsuflación. ¿Listo? Uno se aproxima a esta placa de tórax, ve que está bien tomada, que es una proyección posterior anterior, una vía aérea centrada, todo está bien en el diafragma, en la pleura, la silueta cardíaca se ve bien, está un poquito más penetrada de lo que uno querría. Y lo que uno se da cuenta es que primero hay una hiperinsuflación, porque hay más de 10 costillas, si no estoy mal, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 costillas, efectivamente hay más de 10 costillas posteriores y pues uno ve que hay una hiperlucidez del parénquima, entonces es sugestivo de hiperinsuflación, algo de aplanamiento de los diafragmas. Parece la placa que uno podría tener en un paciente pocoso, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero este era un niño con una crisis asmática que lo único que hizo fue hacer una hiperinsuflación. Incluso tiene signos de hipertensión pulmonar, lo que se conoce como hipertensión pulmonar precapilar, porque se ve un reforzamiento de los troncos pulmonares y una amputación de los mismos con no tanta distribución o alteración, refuerzo de la trama vascular, ¿cierto? Entonces tiene todos los signos que nosotros hablábamos del paciente asmático. Entonces, ¿cuál es el error de esa placa de tórax? Que nunca se debió de haber tomado. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo si el chino no responde al manejo inicial, si tiene signos que le hagan pensar a uno en una neumonía o algo por el estilo, pues ahí sí tómele la placa de tórax. De lo contrario, no, no hay que tomarle. Vamos con esta, que esta y esta son como lo mismo, son niños que sí tenían ya como tal infiltrados peribronquiales, perivasculares en ambos campos pulmonares y eran niños que sí estaban con una infección, usualmente pues podía ser una neumonía viral o podía ser una neumonía por un atípico, cualquiera de las dos nos podría dar esta morfología en la placa de tórax. En esos niños sí que no se llegaron con crisis asmática, les pusieron su primer esquema, no mejoraron, pues al otro día sí amerita de pronto tomar una placa de tórax para ver qué tienen, o está con una fiebre severa o algo por el estilo. ¿Listo? Y ya, eso es importante que quede claro. Radiografía de tórax solo ante síntomas atípicos. Y las otras pruebas también solo si se necesitan. Uno para el asma solo necesita una buena historia clínica y una espirometría, no más. No hay que tomar nada más para diagnosticar ni estratificar asma. ¿Listo? Vamos con algunas poblaciones especiales. Hay pacientes que tienen tos como únicos síntomas, en los cuales sería importante descartar otras patologías que vienen en tos crónica, como un síndrome de goteo postnasal, como un reflujo gastroesofágico no controlado, cosas por el estilo. El asma ocupacional en los pacientes también pues es importante. El típico paciente que está con síntomas durante la semana y en los fines de semana se mejora. Las pacientes embarazadas, los pacientes ancianos, los pacientes fumadores, los pacientes que se inicia manejo empírico y esta parte del manejo empírico sobre todo por la dificultad en la realización del diagnóstico con una buena espirometría. La valoración integral, pues acordarse que uno tiene que estar valorando absolutamente todo y en todo paciente asmático lo que uno se tiene que preguntar es qué tan controlada está o no el asma para determinar si hay que escalonar, desescalonar o no en el manejo. Pues el tratamiento farmacológico indicado de acuerdo a la estratificación que uno haga, que eso lo vamos a ver más adelante, un adecuado manejo de comorbilidades como la rinitis o el reflujo, por lo que mencionamos, de que estos pueden ser causantes de síntomas que uno le adjudique al asma cuando realmente son debidos a otras patologías y el asma realmente está bien controlado. SAOS, depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, cuando valoramos un niño con asma, ¿cómo vamos a hablar de si está controlado o no el asma? Lo que se hace usualmente es ver los síntomas que ya habíamos mencionado. Primero, que tenga unos síntomas diurnos que que se presenten más de 2 veces por semana. Segundo, que en cualquier momento de la semana tenga un despertar en la noche por síntomas asmáticos. Que tenga que usar más de 2 veces el rescate por semana o que tenga una limitación funcional. Limitación funcional, ¿qué es? El niño jugaba fútbol y ahorita no puede jugar fútbol. No es necesariamente como que esté fatigado o algo así, no. Digamos que un niño bien controlado de asma puede jugar fútbol sin problema. ¿Listo?
Entonces cosas por ese estilo se consideran que el paciente ya no estaría bien controlado. Entonces con estos 4 síntomas uno dice, si no tiene ninguno está bien controlada, si tiene 1 o 2 está parcialmente controlada y si tiene más de 3 pues está mal controlada. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los pacientes estén acá en bien controlada. Y se valoran también los factores de riesgo para que el paciente no le funcionen los medicamentos. Entonces, factores de riesgo, por ejemplo, farmacológicos, factores de riesgo como relacionados con mala adherencia del paciente a los tratamientos farmacológicos, que tenga exposición frecuente, no sé, viva en Pekín, viva en un sitio cercano a una fábrica o algo por el estilo, el papá fume, cosas por ese estilo. Factores socioeconómicos, antecedentes perinatales y ya. De acuerdo a ese control, digamos que existe esta proposición que hace UpToDate y que utilizan algunas guías americanas, conforme con lo cual habla de si el paciente está bien controlado, no está bien controlado, está muy mal controlado, y de acuerdo a eso determinan como tal el manejo. Les pongo esto porque pues puede ser la otra corriente que se pueden encontrar del abordaje del asma. Digamos que el GINA solo le dice a uno que es ahí en bien parcial y mal controlado, de acuerdo a eso mire qué hace. Pero otras guías y otras corrientes americanas hacen todo esto para definir cómo va a ser el manejo de su paciente.